Dígame su nombre completo. Gonzalo Montesinos Martínez. ¿Dónde nació? Nací en Siete Aguas, provincia de Valencia, el año 1939, 7 de marzo. 7 de marzo. Bueno, ¿desde cuándo vive en Belviche? En Belviche vivo desde el año 69, 1969. ¿Recuerda el proceso de construcción del barrio? Sí, yo me acuerdo porque precisamente yo vivía en Viladecans y por los años 64 me parece que empezó, veía cómo subían los bloques cuando yo venía de Viladecans hacia Barcelona. Pero después, hasta que no me vine a vivir, yo lo único que sé es que se estaban haciendo bloques ahí, no había estado dentro del barrio. Vale. ¿Comparte la creación de la fundación de alguna entidad social en Belviche? ¿Estuvo en la creación o en la fundación de...? Sí, yo me considero uno de los creadores de la asociación de vecinos, de los fundadores, cofundador de la actual asociación de vecinos de Belviche. Esto fue a raíz, porque en las anteriores asociaciones, que habían 2 o 3, prácticamente no participé, pero en la asociación de vecinos esta, que nació a raíz de las primeras elecciones municipales, que las fuerzas que ganaron, que fue el PSUV y el PSOE, 12 el PSOE y 11 el PSUV, las fuerzas políticas entendieron que ya estábamos en el ayuntamiento y que desde allí íbamos a conseguir las cosas y no hacía falta ninguna asociación de vecinos que reivindicara nada porque estábamos dentro del ayuntamiento. Y un grupo que precisamente éramos de los partidos, algunos de los partidos que habían ganado las elecciones, entendíamos que tenía que estar la asociación de vecinos. Y como habían hecho un gran vacío, entonces pensamos, entre ellos estaba el señor Pareja y el señor Vilamala, y yo éramos, digamos, el piquete, que empezamos a trabajar el piquete de una parte, porque la otra parte era un grupito, o un grupo, como queramos decirle, que eran anarquistas, la IMA, aquel tan famoso que ya ahora tengo, bueno, que también estuvieron trabajando en la construcción de esta asociación de vecinos, que me acuerdo que discutíamos, claro, aquellos eran anarquistas y querían que se hiciera una asociación de vecinos sin socios, que todo el mundo que viniera por allí se fuera, y nosotros decíamos que había que tener una organización y pagar una cuota. Bueno, y así se impuso eso. Por lo tanto, yo estuve desde un principio en esta asociación de vecinos. Después ocupé la presidencia unos años, de secretario también. He estado también de presidente de la comisión de fiestas, muchos años, y de secretario también, y tesorero también. Bueno, he estado siempre en el movimiento ciudadano a partir de la transición, porque anterior lo que estuve es en el movimiento sindical o político. Anterior a la transición, me dice que estuvo en el movimiento sindical o político. Explíqueme un poquito esto. Bueno, entro yo en SEA, yo no sé nada de nada. ¿En el año? En el año 66. En SEA. 66, exactamente. Entro en ¿Ya vivía en Belviche? No. No vivía en Belviche. Yo fui... No, en Belviche en el 69. Al 69. Entonces entro yo en SEA y, bueno, hablo con la gente. Ahí tengo la suerte de que me entro y sin conocer a nadie, sin nada, me meten en el servicio técnico de calidad. Yo no sé si por el cursillo que había hecho o lo que sea, bueno, que es un trabajo bueno. Y claro,
Y yo tengo el trabajo de visitar puestos de trabajo para ver cómo van las piezas, para ver... Y claro, hablo con la gente. Y ya empiezo a conocer, el primero que conozco es Antonio Mayo, y el cual me invita un día a una reunión que se hace en la iglesia del Port. Parece que era la iglesia del Port. Sí, en Zona Franca, allí la iglesia aquella que hay allí. Y yo no entendía mucho, pero ya había hablado, y ya se estaban hablando de las reivindicaciones, de esto, y yo ya veía las dos posiciones que habían allí. Y después de aquella reunión empecé a ir a las reuniones ya después. Y ya me incorporo, porque aquello había una tendencia que era la del PCI, que eran los prochinos, que decían entonces que estaban en auge, a dónde han llegado. Estábamos en auge y entonces yo me incorporé al PCI. Al PCI, que al poco tiempo, cuando llevaba un tiempo, fui del comité del PCI de SEA. Éramos Antonio Mayo, Domingo Navarro y yo, que a los tres nos cogieron y nos llevaron a la cárcel. Entonces... ¿Cómo fue que le cogieron? Pues era ya en el año 69, ¿no? Cuando me detuvieron, el 70, quizá el 70 ya, 70. En el 70 habíamos convocado una manifestación a la Plaza Salvador Anglada, y ya la convocó el PCI. Y ya fuimos bastante gente, se decía de 700 personas en aquellos tiempos. Y allí hubo violencia. Hubo violencia se les rompió el coche de los sociales, aquellos que habían, no me acuerdo, los Zetas aquellos o algo así. El coche de la policía, hubo violencia y a raíz de ahí se ve que empezaron a tirar y detienen a Mayo. Y yo voy al trabajo el día 10 de mayo, creo que era el 10 de mayo. Voy al trabajo y me dice el limpia que decimos, que era aquel que siempre iba diciendo una cosa que era otra, aquello para que no lo cogieran. Mayo no ha venido a trabajar. Yo me quedé, me puse y dije, bueno, pues ya no pasa nada, ¿no? Ya estará enfermo. No ha venido, no ha venido. Y a la que se hace la hora de plegar, yo ya no me acordaba de eso que estás todo el día. Cuando faltaba un poco para plegar, te viene un vigilante y me dice, oiga, ¿usted sabe quién es Montesinos? Digo, pues soy yo. Pero yo sin pensar en eso. Es que en el vestíbulo tiene unos familiares que quieren verlo. Ah, pero me lo creí. Y entonces digo, voy a decírselo a la jefatura para ir. No hace falta, vete para allí, que ya les aviso yo. Oh, se me cayó el cielo encima, yo digo, ya está, por mí han venido. Y entonces le dice a un vigilante que era bajito, dice, acompáñalo tú. Y él iba contándome, porque claro, justificándose, que a ellos los trataban muy mal, porque él ya sabía, decía, este es un comunista, yo tengo que decirle que yo también estoy muy mal vista aquí. Y yo me daba por darle un empujón y decía, ¿y dónde me voy yo? ¿Y por dónde me meto? ¿Y cómo salgo yo con esta ropa? ¿Por dónde? Y es que era imposible, ¿no? Y ya no tenía nada que hacer. Y sí, allí estaban esperándome. Nada más que llegué, el jefe de los vigilantes me quitó así la chapa que llevábamos con muy mala eso, pim, pam, pam. Y ya me coge los sociales, me meten en el coche. No, que le queríamos hacer unas preguntas. ¿Usted vive en Belviche? Oh, claro. No, es que han robado por allí, por la calle Miguel Romeo, y usted pasa por allí, ¿verdad? A ver si... Bueno, y ya por el camino ya me lo dicen, de eso nada, ¿eh? Majo, ¿tú cómo te llamas? Digo yo, Gonzalo Montesinos Martínez. No, hombre, no, nombre de guerra. Teníamos nombre de guerra, ¿no? Entonces era Julián, ya sí, era Julián. Entonces me llevaron, me abrieron una ventana y dice, ¿conoce ese que hay ahí? Digo, ah, sí, este es Antonio.
¿Y de qué lo conoce? Digo, es vecino mío. ¿Y de qué más? Bueno, ya. Entonces, después detuvieron al otro también, al Navarro, a los 3 del comité. Nos detuvieron y yo salía suelto, porque estuvimos 2 o 3 meses en la cárcel, y luego salimos con libertad provisional, porque nosotros éramos del paquete los menos duros, digamos, porque en aquel paquete venía gente muy significada para ellos, que hicieron un atraco a un banco, no sé si sabrás algo de eso, se hizo un atraco a un banco, y gente que incluso pues, andaban con pistola, ¿no? En aquellos tiempos. Y nosotros, seguramente el Tribunal de Orden Público tenía por costumbre, para que vieran que no iban a por todos, a los menos peligrosos, absolverlos. Y salimos absueltos, yo y el Navarro. Y Antonio se había exiliado, porque él tenía miedo de que a él le cayeran los 5 años, 4 o 5 años que le pedían. Y así fue. Entonces, como vivían en Belviche, ustedes cuando terminaban de su jornada laboral, salían de la fábrica, se iban a Belviche, y en Belviche encontraban manera de seguir su lucha. ¿Enlazaban la lucha sindical de la fábrica con la lucha vecinal o todavía no había aflorado la lucha? No, la lucha vecinal era muy minoritaria, era las asociaciones de vecinos, empiezan Pura Fernández y Felipe Cruz, pero ella era una mujer muy... Era una mujer que cuando la conocías al final te entendías que era una mujer luchadora de verdad, porque en un principio se veía como una mujer muy de pueblo, sin ninguna formación, pero era una mujer inteligente, que sabía lo que decía, que siempre veía las cosas venir. Y esta es la primera que conocí yo en el barrio como militante de las organizaciones vecinales, sí. Pero yo, si la pregunta va por ahí, y yo en esos tiempos estaba en la lucha sindical, bien política. ¿En qué momento hay este paso a la lucha vecinal? Porque usted fue presidente de la asociación de vecinos, de la... Sí. ¿En qué momento pasa esto? A mí me despiden, cuando me detienen, me despiden de SEAT y yo me meto a trabajar en un taller en 26 de enero. 26 de enero, que es una calle. La calle 26 de enero. Es verdad. Entonces allí en un taller, pero yo, claro, ya me habían despedido de SEAT y allí había uno que me conocía a mí, que iba a hacer horas y sabía de mi lucha. Entonces allí yo organicé en los talleres Badía, organicé bastante la gente para luchar, y luchamos por conseguir algunas cosas, y de ahí es cuando me fui a Motor Ibérica. En Motor Ibérica también tengo una historia bastante rocambolesca, porque yo entro en Motor Ibérica sin saber ellos de dónde venía, y les engaño como haría cualquiera, ¿no? Les engaño en la solicitud, porque era una solicitud para entrar a trabajar de oficial de segunda, en la que hacían, entre otras, una pregunta muy política, que decía: ¿cuál es la época mejor de España, a su entender? Y yo digo: a mí me vais a coger. Pues la actual. ¿Y por qué? Por su desarrollo económico y social. Este es de los nuestros, al otro día para adentro. Sí, pero claro, empiezan a conocerme gente de que yo había trabajado los del partido que ya era Partido del Trabajo, vienen a verme, yo quería hacer bondad por lo menos hasta que fuera fijo, que ya estaba bien, ¿no?, de andar por ahí así. Y
Claro, y empiezan ya a conocerme, y ya empiezo yo a hablar en las asambleas, no tenía más remedio, poquito, pero yo iba a trabajar los sábados, los domingos, cuando me pedían y todo eso. Y entonces un día me viene, que está por aquí, Carrasco, que me parece que estaba en seguridad aquí en un pueblo de aquí arriba, que estaba en personal, y me viene y me dice: Montesinos, vas a la calle, te van a despedir. Estaba en personal él, y al lado del jefe de personal, el señor Flores, que tenía precisamente un ojo como lo tengo yo ahora, y dice: vamos a preparar las cosas, a hablar con los abogados y tal, porque te van a despedir, ya lo ha dicho. Dice: ha entrado aquí un señor que es un revolucionario, pero nos ha engañado en la solicitud y lo vamos a echar. Entonces empezamos a investigar y resulta que cuando yo entramos 600, que nos hicieron un contrato de 6 meses y entonces eran ilegales. Más de 3 meses no se podían hacer contratos. Entonces ellos se vieron en el descubierto de que todos iban a ser fijos ya, sin más ni más, si nosotros denunciábamos eso. Y no me despidieron. Entonces seguí yo allí y viene la gran huelga de Motor Ibérica, en la que yo pues tengo cierto papel. Bueno, yo siempre he dicho, a mí me hicieron un líder la jefatura de Motor Ibérica, porque al empezar a decir: tener cuidado, que este es compañero de Camacho, que este es porque Camacho era de Motor Ibérica, que este es así, y claro, la gente me miraba con cierto aquello de decir, bueno, a ver, y incluso había uno que tenía cierta relación con jefes, uno de mantenimiento, pero hablaba mucho con los obreros y con los jefes, y me decía: siempre me preguntan qué has dicho tú en la asamblea. Digo: fíjate, yo qué seré. Entonces, claro, yo en aquella huelga, que fue una huelga que salió porque nos empeñamos en plantarle cara a la Motor Ibérica. Motor Ibérica era una empresa que actuaba en plan paternalista, daba préstamos a la gente, cuidaba a la gente y despedía gente. Todo el que se movía lo ponía en la calle. Y entonces, claro, la SEAD en huelga, la otra en huelga, y nosotros éramos el culo del movimiento obrero. Y teníamos como un resquemor de que había que saltar. Hacemos una asamblea y dejamos las horas extras. Acordamos dejar las horas extras porque ya anteriormente se celebran elecciones sindicales y yo en esas elecciones no me puedo presentar porque llevaba poco tiempo. El Linde, que era un destacado dirigente del Partido del Trabajo y de comisiones entonces, estaba despedido. Pero trabajamos y hicimos una candidatura en la que al PSOE le metimos un gol. Nosotros hicimos una candidatura en la que pusimos mucha gente que era simpatizante nuestra cerca de nosotros y alguno militante del Partido del Trabajo. Entonces, lo acordamos nosotros y cuando vamos a comisiones decimos: esta puede ser la candidatura. Comisiones la prueba y claro, allí estaba plagado de gente de la nuestra. Entonces lo vengo a decir esto porque la huelga aquella sale convocada por la Junta Sindical. En la Junta Sindical teníamos más gente nosotros, de cargos importantes, más gente nosotros, teníamos el secretario de la Junta, teníamos... ¿Nosotros quiénes somos? El PT, el Partido del Trabajo. Y entonces se discute, este señor, el secretario de la Junta Sindical, Herreros, se discute con el director de Motor Ibérica allí en Zona Franca, discutiendo sobre aquello de las horas que se habían dejado y tal, porque se había acordado una asamblea, y lo despiden. Cuando lo despiden, se reúne la Junta Sindical y convoca huelga general indefinida, o sea que fue una huelga desde la propia Junta Sindical. Y los 3 centros se paran. Entonces fue una huelga en la que había una lucha dentro, estaba el PSOE, yo soy del PSOE, ahora soy del PSOE,
Y el PSUV luchaba por parar la huelga, porque decían que ya estaba bien, que teníamos que volver, que no se podía sacrificar a la gente tanto. Claro, y había gente que decía no podemos haber salido a la calle por un despedido y ahora quedarse 30 o 40, que eran los que decía, o 300, la motor ibérica. Y eso se discutía cada día en la asamblea y siempre salía que había que continuar la huelga, porque salían voces de gente que ni era del PSUV, ni era del PT, ni era de nada, y salían y decían, ¿cómo? ¿Con que ahora vamos? Bueno, gente, siempre hay gente que te sorprende, te crees que es, y luego cuando una persona de esa sale, coge el micrófono y se suelta un mitin, eso cala mucho. Me acuerdo del Guerra. Sí, un día estaba la cosa floja y cogió el micrófono y no era de ningún sindicato ni nada. Y entonces hicimos una huelga de 101 días. 101 días, digo yo. Me parece que alguien ha dicho 100, pero yo creo que eran 101 días. Y hacen los despidos, hacemos 101 días porque seguíamos la huelga, nos ofrecían trabajo para 8, que siempre estaba yo en los despedidos. Para 8 que se quedaran fuera les ofrecían trabajo, indemnización, esto. Nada, después de los 8 ellos ya fueron cogiendo, ellos, me refiero a la empresa, empezaron a coger fuerza y a decir, no, ahora no son 8, ahora son, ¿cuántos eran? 30, 33 eran. Y nosotros no lo aceptábamos. Y de ahí decían, bueno, la última vez ya dijeron, pues ahora son 300. Tampoco lo aceptamos, pero al día siguiente nos reunimos y dijimos, no se puede seguir la huelga, no podemos seguir, nos entregamos, no aceptamos su propuesta. Claro, el PSUV iba por otro, no sé si tendría más razón o menos, iba por otro camino, pero siempre se imponían nuestras posiciones, que entonces teníamos o estábamos juntos en las propuestas con los trotskistas, anarquistas, y eso siempre estaban más con nosotros, y dijimos, mañana todo el mundo a trabajar, mañana todo el mundo a la puerta a trabajar. ¿Había gente que no trabajaba, que no seguía la consigna de la asamblea? Había gente, pero hubieron cosas... ¿Era significativo el número de gente? No. Lo que fue significativo, que esto yo siempre lo recuerdo, siempre que hablo, era que un grupo de oficinistas que estaban dentro se reunían cada día y había una chica, María Dolores, que era la secretaria del jefe de personal o del del director de Zona Franca. Y aquella hablaba, la María Dolores, les hablaba que tenían que estar con los compañeros, y era la secretaria allí, con él. La secretaria llamando que había que irse a la calle, que había que estar con los compañeros. Y un día ya dice ella, bueno, se acabó, menos hablar. Yo me voy, el que quiera que me siga. Y sacó a lo menos a 20, ella. O sea, fue un hecho de aquellos, que luego era una mujer que yo hablaba mucho con ella, tenía mucha confianza conmigo, que me decía, pero si yo no soy ni socialista, ni comunista, ni mucho menos, yo en todo caso le voy a votar a Suárez. Pero fíjate, se sentía de clase. Entonces salió a la calle, que esos fueron los que pagaron más, porque claro, se cebaron con ellos, perdieron el juicio. Se celebró primero el juicio de los 300, ¿cuántos? Sí, de los 66. De los 66. Se celebra un juicio, estando en huelga, claro, como habíamos sido despedidos, y eran 3 meses, sale el recurso que habíamos hecho por los despidos que teníamos, pues la causa se ve en magistratura, que vino Camacho.
Me acuerdo que estábamos allí y había gente que estaba en los hombros del magistrado, en aquellos tiempos. Y el magistrado le pregunta a Camacho si, porque lo que alegaba la empresa es que tenía que haber una medida ejemplarizante, ¿no?, para que no vuelva a pasar, porque si no pasaba esto, y si entraban, pues iba a haber guerra dentro. Entonces le pregunta el magistrado: ¿usted cree, fíjate, señor Camacho, que esto sería así si entran? Claro, le dio para que él se hiciera su mitin allí y todo esto, bueno. Y se dio despido nulo. O sea, que teníamos que entrar, cobrar todo el tiempo que habíamos estado en la calle y entrar con toda la antigüedad. Claro, la empresa recurre y al final los abogados, cambia el magistrado, se jubila, que era el decano, me parece, y entonces los abogados empiezan a presionar que había que negociar, porque el nuevo magistrado nos iba a meter caña. Y se hace un arreglo, entran 66, entran 44 y 22 se quedan en la calle, entre ellos yo, con unas indemnizaciones acordadas y el paro. Y así se termina el conflicto de Motor Ibérica. Pero bueno, nosotros nos consideramos que fue una lucha bastante importante, porque en aquellos momentos se estaba luchando por la transición y dependía de cómo las luchas fueran, entendíamos algunos, se podía dar la transición mejor o peor. Y me acuerdo que yo era uno de los que siempre decía: hay que gritar amnistía laboral, porque nos pueden dar una amnistía en la que se le den a Carrillo, a la Pasionaria, a no sé quién, a no sé cuál, y los obreros que hemos sido tan sacrificados nos quedemos en la calle sin conseguir nada. Al final se hizo una amnistía raquítica, creo yo, porque nada más se aplicó a las empresas públicas. Volvimos a los trabajos todos los que habíamos sido despedidos por asuntos políticos o sindicales. Pero bueno, algo era, por lo menos era importante, porque en las empresas grandes, y entonces habían tantas empresas públicas que era como si hubiera sido un país socialista. Todas las empresas grandes eran públicas. Y volvimos al puesto de trabajo. Fue importantísimo porque gente como yo y otros, pues no hubiéramos encontrado trabajo. Pero esta huelga, que fue tan importante para conseguir esto, luego a los trabajadores despedidos no se les aplicó la amnistía, porque la amnistía se dio a partir del 75. Del 75... Sí, bueno, no, al revés, hasta el 75, de la gente que había sido reprimida hasta el 75. Claro, y esto ya era el 76. Una pregunta que tenemos pendiente, Gonzalo. ¿Qué tienes que decir del Belviche de ahora? Yo estoy bastante retirado, porque con esto que tengo, la enfermedad esta que tengo, y de verdad ya estoy bastante, como te digo, pues enfermo, sí, estoy enfermo, no tengo ya las capacidades que se necesitan para estar organizado. Yo siempre que he estado en algún sitio, como me entrego, pues siempre he tenido algún cargo importante dentro de la asociación, y ahora pues es que casi no sé nada del movimiento. Y yo sé que se mueven, que hay ciertas organizaciones, ¿no? Pero lo que es el movimiento ciudadano, la asociación de vecinos, yo soy socio, y yo que he estado tanto, a veces se hace la asamblea ordinaria y ni siquiera voy. Estoy bastante retirado de esto. Te has retirado un poco, pero ¿podrías opinar sobre
cómo está el barrio ahora, cómo lo ves, cómo ves la situación social del barrio, si ha habido mejoras, si todavía hay problemas que crees que... Hombre, en Belviche se han conseguido muchas cosas. Belviche nos podemos dignar el decir que es un barrio que es de lo mejor que hay en Hospitalet. Es un barrio que tiene muy buenas... Porque claro, es un barrio que se hizo nuevo, en el que no lo entendíamos, era un tipo francés, de construcción francesa, y todo lo que nos parecía que era malo para el barrio, luego resulta que se ha convertido en que es buenísimo. Por ejemplo, la organización de los bloques. Entonces tú tienes los bloques que cuando sales a la puerta no te pasa un coche por delante, te encuentran los aparcamientos, y entonces eso es buenísimo. Hay los jardines, hay muchos espacios libres que se consiguieron con la lucha nuestra cuando la transición también, y antes del cambio, con las luchas aquellas que se hicieron para que no se hicieran más bloques. Hay que entender que si no se hubiera luchado como se luchó, eso sería un avispero que nadie podría vivir ahí, de tanta gente que habría, torres y torres, bloques y bloques, que se suprimieron gracias a la lucha. Después el ayuntamiento democrático pues ha comprado los terrenos que quedaban a las inmobiliarias, y son espacios del barrio, son cosas, y el barrio está bastante bien, bastante bien. Socialmente en estos momentos no sé cómo se mueve el tema de las bolsas de pobreza. Belviche es el barrio que menos pobreza había en Hospitalet, dado que la gente que habemos allí somos gente que hicieron los bloques, las viviendas, para colocar gente de SEA, de Motor Ibérica, de Pegaso, de la gente esta de aquí, de empresas que tenían un sueldo respetable y que además trabajaba la mujer. Por tener ese tipo de trabajo de 8 horas se hacían otros trabajos aparte, y entonces es un barrio con una economía bastante... Es uno de los barrios económicamente mejor de Hospitalet. Bueno, Gonzalo, pues seguimos por donde estábamos. Una pregunta. Hay una cosa que tú querías contar, que era un hecho que pasó en el conflicto en Motor Ibérica. Sí. Tú has dicho que querías contarlo. Sí, sí. ¿Qué pasó en este conflicto en Motor Ibérica que querías contar? Dime qué año fue. 2 cosas quiero contar. Esto ya era en el 76, pero anteriormente, voy a contar lo anterior, que era mi detención. Y como ya he contado, pues yo ya empecé a hablar en las asambleas, y esto corría por el año 75. Estaba de huelga la SEAT, el Baix Llobregat, la Roca, la Hispano Olivetti. Y nosotros estábamos ya fluyendo los movimientos dentro de Motor Ibérica, y me acuerdo que como estaban todas esas empresas en huelga, yo un día en la asamblea llamé a una huelga solidaria. Y claro, allí venían, por cualquier cosa bajaban los jefes. En aquel momento lo que venía cada día a la asamblea eran los vigilantes, 2 o 3, y estaba el jefe de los vigilantes. Cuando yo llamé a la huelga solidaria, el jefe de los vigilantes me llamó la atención. Yo estaba de espaldas a él. Y dice: señor Montesinos, usted está haciendo un llamamiento ilegal y usted se lo puede cargar, y que de aquí, que de allá. Entonces uno que después fue del jurado, de la Junta Sindical, pero jurado, Castaños, le dijo: no es Montesinos el que está hablando, está usted equivocado. Eso me valió a mí después, porque al salir que íbamos a una reunión de comisiones obreras, un vigilante me para y me dice: ponte en el lado izquierdo del autocar. ¿Por qué? Ponte en el lado izquierdo, que mañana me lo agradecerás. Y es que los sociales
estaban en el lado derecho, pero, a ver, estaban en el otro lado, pero los vigilantes sabían quién era yo y les señalaron de que iba ahí. Entonces salimos con el autocar hacia la Plaza España, que nos llevaba a la Plaza España, y un 850 siguiéndonos. No, porque yo enseguida vi los sociales, digo, hostia, están ahí los sociales. Y con el 850, pam, 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 pam. Cuando llegábamos a la Plaza España se ve que nos adelantaron y los perdimos. Pero cuando llegamos y paramos, digo, están ahí de pie, vienen a por mí. Y les digo, mira, yo salgo corriendo, bajo, que era donde estaba aquello del aeropuerto, la Iberia. Paraba allí, salgo corriendo, pero estaba plagado todo de sociales. Y me echaron, me cogieron. Pero claro, los compañeros vieron, bueno, cómo me detuvieron de aquella manera tan cobarde allí entre todos, como si yo fuera una rata, yo que soy un malhechor. Y me detuvieron. Entonces me llevan a la Vía Layetana y empiezan a interrogarme y bueno, al final viene un brigada de la social y me dice, ¿tú fuiste detenido en el año tal? Que era cuando me habían detenido de SEA. Digo, sí. ¿Cuánto te cayó? Digo, salía suelto. Hijo de puta, no te vas a ir ahora de rositas, te voy a meter 20 años. Mañana, por no decir toda la interrogación que iba, porque quiero puntualizar, mañana a las 9 de la mañana, coge la máquina de escribir, me la pone en la cabeza, dice, voy a venir a interrogarte, y como me engañes la máquina esa, entonces me la puso en la cabeza, te la meto encima de la cabeza. Y me vas a contar lo que está pasando en SEA. Pero me tienes que dar datos y personas que están moviendo aquello. Bueno, yo toda la noche pensando, y ahora claro, si yo digo, yo no conozco a nadie, en SEA, ¿cómo voy a decir no conozco a nadie? Si digo que conozco a alguno, van a por él. Y esto fue lo importante, lo más importante que me ha pasado en el movimiento obrero. A las 9 de la mañana estaba recogiendo por allí, limpiando, me parece, con una escoba, nos pusieron a barrer. Y viene un policía y dice, Gonzalo Montesinos, sí, yo soy. Y me iba para ellos, dice, no, coge las cosas que te vas. Cojo las cosas, madre mía, ¿qué ha pasado aquí? Hoy llego a casa y me dice mi mujer, llámale al jefe de personal que ha llamado ahora mismo que venías. Fíjate. Le llamo, señor Pérez Rueda, el jefe de personal de allí, de Zona Franca. Sí, ¿cómo le han tratado? Tal y que cual, estábamos preocupados. Mire, que no venga a trabajar lo que queda de semana, que eso corre por cuenta de la empresa. Un rato, ¿qué ha pasado aquí? Y termina en la conversación, dice, un momento, le voy a poner con unas personas aquí. Y entonces se pone el serrano aquel, que era el que hablaba mucho con ellos y estaba en las dos partes, parecía. Y me dice, ¿estás en casa, Montesinos? Sí, estoy en casa, claro, sí. Dice, es que habemos un piquete aquí, de 8, estamos 8 personas, que hemos acordado en la empresa, hemos acordado en el taller, que si no te soltaban, a las 10 paramos la empresa. Aún me emociono porque me arrancaron de la policía los compañeros. En aquel momento no supe yo lo que había pasado. O sea, no supe valorarlo siquiera, ¿no? Entonces ahora a veces digo, cuando se dice podemos, es que es verdad, si queremos, podemos. Bueno, pues entonces me arrancaron de la policía, luego cuando volví ya, bueno, todo eran buenos tratos y buenas cosas, pues claro, hasta que yo me destacaba. Eso es un hecho, pero el hecho importante, otro hecho muy importante es en el curso de la huelga, que es en el 76, esta huelga que ya he contado que sale a raíz de que despiden al secretario de la Junta Sindical,
estamos de huelga, y como él ha sido despedido el primero, porque tardó la empresa en despedir a los 1.700 más, y entonces sale el juicio de él. Y van a juicio, va del Rosal, que era el abogado que teníamos, que era uno del Partido del Trabajo, y como siempre el magistrado pregunta, bueno, ¿hay alguna posibilidad de acuerdo? Y la empresa dice sí, que vuelva a entrar con todos los derechos que tenía, con toda la antigüedad y cobrando todo el sueldo, todo el salario de tramitación. Entonces se juntan el abogado y él y dicen, ¿qué hacemos? Pues vale, acuerdan que sí. Se van. Dice, pero ahora mismo a trabajar. Se van cuando entra al comedor, claro, era el herrero, todo el mundo lo conocía, todos se quedaron extrañados allí mirando. Entonces él hizo parar los extractores, se subió en una mesa y les echó un mitin que había que irse a la calle. Claro, él se la jugaba, claro, pero ¿qué otra cosa podía haber hecho? Y claro, lo cogieron, lo despidieron y además él perdió el juicio, él se quedó en la calle. Entonces, que fue un hecho de un militante obrero a resaltar, a destacar mucho. Esto quería contarlo, quería que se supiera. Y el otro hecho ya lo he contado, ¿no? El de María Dolores, sí, de la secretaria del director. O sea que yo en Motor Ibérica tengo mejores experiencias de lucha que en ningún sitio, siendo la empresa que más atrasada parecía que estaba en la lucha, porque incluso cuando a mí me sancionaron, claro, yo entro para ser oficial de segunda y cuando se enteran que yo soy un revolucionario me meten en el peor puesto de peón, y allí todos eran oficiales de primera y todos eran unos pelotas según los trabajadores, porque iban a hacer horas todos los domingos, según. Entonces me ponen en un sitio donde era un puesto de peón. Yo no podía hablar allí con nadie, nadie hablaba conmigo, parecía que estaban todos aleccionados para que no hablaran conmigo. Pero yo hice una estrategia, sin dármelas de eso, de hablar de lo que fuera, de hablar de fútbol, de hablar de lo que fuera, y hablaba con la gente. Y poco a poco, la gente empezó uno, que su madre era republicana, hablándome de García Lorca y de Hernández, y empezamos a hablar de estas cosas, y la gente empezó a acercarse a mi puesto de trabajo. Empezó a acercarse y cada vez más, hasta que venían ya a hablar de política. Y se hizo una huelga solidaria con el Bajo Llobregat, y fue aquel grupo de pelotas, según la gente, para que veamos, el primer grupo que paró y el último grupo que se puso a trabajar. Y vino toda la dirección allí. A mí me despidieron, aquello de palabra, este se va, venga, vale, dale. Entonces, también es un hecho de que es muy importante destacar el que la gente no es tampoco como los vemos a veces. Lo que hace falta es que se esté con ellos, que no te vean como un líder que viene allí a mover las masas. Cuando te ven, yo siempre he dicho, cuando te ven como uno de ellos mismos, tú un día irás a la huelga con ellos. Pero si te ven como un líder, tendrás que sacarlos. Y si tú vas allí y te haces uno más, y te ven que tienes todos los problemas que tienen los demás trabajadores, sí, seguro que salen contigo y están contigo. A mí me ha pasado. Y a veces los sindicalistas y los políticos han pecado, porque yo siempre he estado al pie del trabajo, han pecado de querer estar por encima y de querer saber más, y de que no. A mí me han venido, siendo yo sindicalista, y a decirme, es que estos de mi grupo son unos pelotas, son unos tal. Digo, pero cuando tú te vas, te hacen el trabajo. Tú estás hablando por ahí y ellos te están haciendo el trabajo. No son malos, te están haciendo tu trabajo. O sea que ahí hemos pecado mucho los sindicalistas, y cada vez más el liberarnos, y venga más liberados, y a ver cuántos liberados.
cuando lo que hay que hacer es estar con ellos, estar al pie del trabajo, hacer tu trabajo, y entonces seguro que tú tienes mucho más posibilidad de incorporar a la lucha e incluso al movimiento obrero y político a mucha gente, si te ven que eres un ejemplo, de que siempre trabajas, de que sacas tu producción y de que estás al pie del cañón en el trabajo también. ¿Qué cosas, volvemos a Belviche ahora, qué cosas crees que deberían cambiarse en Belviche? ¿Hay algo que crees que se tenga que mejorar? ¿En Belviche o en Hospitalet? Pero bueno, Belviche lo digo porque es el barrio donde vives. Hombre, lo que tendría que haber es las asociaciones de tipo, valga la redundancia, social, que ayuden a las bolsas de pobreza que hay ahora. Eso se tendría que cuidar mucho en estos momentos. No sé la asociación de vecinos hasta qué punto, pero esto se está dejando mucho en manos de las parroquias, y eso no tiene que ser así. Tendría que haber algunas organizaciones de tipo social que trabajaran más de lo que se trabaja, y estoy diciendo yo esto cuando yo no doy golpe, podría hacer yo también algo. Pero eso es lo que en estos momentos corresponde. Vigilar mucho, gente extranjera que hay aquí, que lo está pasando mal. Por ejemplo, ahora he visto yo, y soy observador, he visto yo cómo se reparte la gente por ahí en puestos para pedir, y hay mafias que controlan eso. Todo eso se tendría que cuidar mucho, se tendría que investigar y estar al tanto de que la gente que lo pasa mal. Ha muerto me parece que fue ayer o antes de ayer, un señor que estaba pidiendo en el Condis de la Rambla Marina, un señor con barba. Y este señor yo le di un día 50 céntimos y me voy al bar y enseguida vino con un vaso y aquel le echó vino. Se ve que se lo gastaba. Y no se puede acusar eso, pero este señor se lo han quitado del medio. Porque al día siguiente, aquel mismo día que murió él, ya había una chica allí. Las mafias estas que controlan a esta pobre gente y que les quitan el dinero esto para mí ahora en estos momentos es importantísimo claro, eso no lo puede hacer una asociación, pero sí que estar y recurrir a las autoridades para que eso lo controlen. Cuando hablábamos antes del movimiento vecinal en Belviche, que consiguió muchísimas mejoras, y ya con los ayuntamientos democráticos también se consiguieron muchísimas mejoras, ¿crees que había más solidaridad entre los vecinos en aquella época que ahora? ¿Encuentras a faltar esa solidaridad, sí, esa concienciación? Sí, había mucha más solidaridad. Entonces había un semáforo simplemente movilizaba todo el barrio. Y la gente estaba muy organizada. Ahora se tiene como un desapego y unas, ¿cómo se dice?, reticencias a incorporarse, porque si los políticos, porque sí, desconfianza, exactamente, desconfianza. A que si los políticos, a que si ellos están nada más por colocarse, entonces estamos en una situación, claro, yo incluso pienso que estos movimientos que hay, que propugnan una ruptura, yo creo que es muy importante, porque hemos llegado a tal situación de una política, aquello que dicen de casta, pues casi sí, es una cosa que dices, bueno, es verdad, ya está bien, aquí no se puede abusar tanto, cuando se ven tantos escándalos, y la gente lo está pasando mal. Yo creo que sí, que hace falta quizá unas nuevas organizaciones que se planteen de una de otra forma. Hombre, yo lo tengo claro. Yo creo que es muy importante ahora luchar por la República.
es importantísimo, porque cuando dicen, bueno, pero sí, lo que hay que hacer es que haya trabajo, que haya esto, que haya lo otro, pero si nosotros tenemos una monarquía, como se ha visto, impuesta, como se ha visto que está cobijando, porque se puede decir así, cobijando lo que hay, porque prueba de ello es que los grandes partidos se han cerrado ahí y han dicho, no, hay que mantener esta situación. Yo creo que es que incluso tienen miedo de que se les acabe esta situación o que se les busque y se les condene. Y entonces, claro, están cerrando filas ahí ante la monarquía, cuando verdaderamente yo digo que para acabar con esta situación hay que acabar con la monarquía y claro, que es la situación que hay. La monarquía es la que da cobijo a lo que hay. Y todos apoyan a una monarquía porque con ella pues están cubiertos. ¿Qué más, Gonzalo, nos quieres contar? Bueno... Sí, bueno, mira, te voy a hacer yo la pregunta. ¿Qué piensas del tema de la recuperación de la memoria histórica? ¿Se ha avanzado? ¿Crees que queda camino por recorrer? Lo de la memoria histórica yo creo que al final no ha valido prácticamente. El problema es que yo siempre lo he dicho, aquí se hizo una guerra, que eso es algo que tampoco nos lo explican y lo deberían de explicar así. No se hizo una guerra porque se mató a un cura o porque se... No. Aquí se hizo una guerra porque la República acordó medidas que el país las necesitaba para desarrollarse, pero esas medidas tocaban en la gran burguesía. ¿Qué familia no tenía un hijo cura? ¿Qué familia de aquellas ricas no tenía un hijo militar? Cuando la República, y que Azaña ya había hablado de esto, cuando la República dice que hay que reformar, la reforma del ejército, que teníamos un ejército de tiempos de las colonias, el mismo, más generales que Estados Unidos y que muchas grandes potencias, claro, se acuerdan leyes de este tipo, se acuerda la separación. Sí. La separación de la Iglesia y el Estado, que dicen, vale, seguir con vuestra Iglesia, pero del Estado ni un duro. El pueblo estaba machacado ya antes con diezmos y luego con las subvenciones del Estado. Cuando otra de las leyes es lo de la educación, dicen, no, la educación gratuita y obligatoria para todos los españoles a cargo del Estado. Les quitan todo el momio ese. Entonces esos sectores se levantan contra la República porque se sintieron que les habían metido el agujón en lo... Pero ahora en el año 2014, sobre la memoria histórica. Entonces... ¿Qué piensas? Claro, entonces aquí se hace una transición, ¿vale? Se hace todo aquello que hablo de la República, hacen su guerra. Se hace una transición en la que verdaderamente tampoco se les mete, porque quizá no se puede, no se les mete dentro de donde hay que ponerlos. Decir, no, aquí se va a hacer una transición, pero una transición. Y aquí vamos a juzgar como se ha hecho en cualquier país. No se hace, y entonces están intactos, los poderes estos del fascismo están intactos. Y no dejan que aquí, incluso con la ley de Zapatero, pues no se hace, no se llega a donde se tiene que llegar. Y hemos visto ahora cómo si algún abogado, incluso de Argentina, pues bueno, se ponen a entorpecer todo lo que haya que entorpecer para que aquí la memoria histórica se lleve con todas sus consecuencias. Porque no solamente, por mucho que digan, es que ahora se está mucho sacar
el cadáver de mi abuelo de la cuneta. No, no, es que también hay que juzgar a los que ilegalmente lo mataron. Pero eso, ya hemos visto cómo se quitaron de medio a Garzón, porque eso es lo que buscaba. Y entonces yo la veo con mucho recelo, la memoria histórica de España, y que no va a ningún sitio. Es que no se hace nada. Porque yo creo que los poderes del fascismo han estado ahí metidos, están en el PP, en la dirección del PP, y no dejan que se haga nada. Y todo lo que se hace pues son cositas pequeñas que un alcalde dice, bueno, vale, porque es comunista o es socialista y es bueno esto, y dicen, venga, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Pero si no, la memoria histórica ha sido, yo creo que para los que nos consideramos verdaderamente luchadores y que queremos que se haga justicia, que es muy importante para los pueblos, pues creo que ha quedado un poco en agua de borrajas. Muy bien, Gonzalo. Dígame su nombre completo. Gonzalo Montesinos Martínez. ¿Dónde nació? Nací en Siete Aguas, provincia de Valencia, el año 1939, 7 de marzo. 7 de marzo. Bueno, ¿desde cuándo vive en Belviche? En Belviche vivo desde el año 69, 1969. ¿Recuerda el proceso de construcción del barrio? Sí, yo me acuerdo porque precisamente yo vivía en Viladecans y por los años 64 me parece que empezó, veía cómo subían los bloques cuando yo venía de Viladecans hacia Barcelona. Pero después, hasta que no me vine a vivir, yo lo único que sé es que se estaban haciendo bloques ahí, no había estado dentro del barrio. Vale. ¿Comparte la creación de la fundación de alguna entidad social en Belviche? ¿Estuvo en la creación o en la fundación de...? Sí, yo me considero uno de los creadores de la asociación de vecinos, de los fundadores, cofundador de la actual asociación de vecinos de Belviche. Esto fue a raíz, porque en las anteriores asociaciones, que habían 2 o 3, prácticamente no participé, pero en la asociación de vecinos esta, que nació a raíz de las primeras elecciones municipales, que las fuerzas que ganaron, que fue el PSUV y el PSOE, 12 el PSOE y 11 el PSUV, las fuerzas políticas entendieron que ya estábamos en el ayuntamiento y que desde allí íbamos a conseguir las cosas y no hacía falta ninguna asociación de vecinos que reivindicara nada porque estábamos dentro del ayuntamiento. Y un grupo que precisamente éramos de los partidos, algunos de los partidos que habían ganado las elecciones, entendíamos que tenía que estar la asociación de vecinos. Y como habían hecho un gran vacío, entonces pensamos, entre ellos estaba el señor Pareja y el señor Vilamala, y yo éramos, digamos, el piquete, que empezamos a trabajar el piquete de una parte, porque la otra parte era un grupito, o un grupo, como queramos decirle, que eran anarquistas, la IMA, aquel tan famoso que ya ahora tengo, bueno, que también estuvieron trabajando en la construcción de esta asociación de vecinos, que me acuerdo que discutíamos, claro, que ellos eran anarquistas y querían que se hiciera una asociación de vecinos sin socios, que todo el mundo que viniera por allí se fuera, y nosotros decíamos que había que tener una organización y pagar una cuota. Bueno, y así se impuso eso. Por lo tanto, yo estuve
desde un principio en esta asociación de vecinos. Después ocupé la presidencia unos años, de secretario también. He estado también de presidente de la comisión de fiestas, muchos años, y de secretario también, y tesorero también. Bueno, he estado siempre en el movimiento ciudadano a partir de la transición, porque anterior lo que estuve es en el movimiento sindical o político. Anterior a la transición, me dice que estuvo en el movimiento sindical o político. Explíqueme un poquito esto. Bueno, entro yo en SEA, yo no sé nada de nada. ¿En el año? En el año 66. En SEA. 66, exactamente. Entro en mar. ¿Ya vivía en Belviche? No. No vivía en Belviche. Yo fui... No, en Belviche en el 69. Al 69. Entonces entro yo en SEA y, bueno, hablo con la gente. Tengo la suerte de que entro y sin conocer a nadie, sin nada, me meten en el servicio técnico de calidad. Yo no sé si por el cursillo que había hecho o lo que sea, bueno, que es un trabajo bueno. Y claro, y yo tengo el trabajo de visitar puestos de trabajo para ver cómo van las piezas, para ver... Y claro, hablo con la gente. Y ya empiezo a conocer, el primero que conozco es Antonio Mayo, y el cual me invita un día a una reunión que se hace en la iglesia del Port. Parece que era la iglesia del Port. Sí, en Zona Franca, allí la iglesia aquella que hay allí. Y yo no entendía mucho, pero ya había hablado, y ya se estaban hablando de las reivindicaciones, de esto, y yo ya veía las dos posiciones que habían allí. Y después de aquella reunión empecé a ir a las reuniones ya después. Y ya me incorporo, porque aquello había una tendencia que era la del PCI, que eran los prochinos, que decían entonces que estaban en auge, a dónde han llegado. Estábamos en auge y entonces yo me incorporé al PCI. Al PCI, que al poco tiempo, cuando llevaba un tiempo, fui del comité del PCI de SEA. Éramos Antonio Mayo, Domingo Navarro y yo, que a los tres nos cogieron y nos llevaron a la cárcel. Entonces... ¿Cómo fue que le cogieron? Pues era ya en el año 69, ¿no? Cuando me detuvieron, el 70, quizá el 70 ya, 70. En el 70 habíamos convocado una manifestación a la Plaza Salvador Anglada, y ya la convocó el PCI. Y ya fuimos bastante gente, se decía de 700 personas en aquellos tiempos. Y allí hubo violencia. Hubo violencia se les rompió el coche de los sociales, aquellos que habían, no me acuerdo, los Zetas aquellos o algo así. El coche de la policía, hubo violencia y a raíz de ahí se ve que empezaron a tirar y detienen a Mayo. Y yo voy al trabajo el día 10 de mayo, creo que era 10 de mayo. Voy al trabajo y me dice el limpia que decimos, que era aquel que siempre iba diciendo una cosa que era otra, aquello para que no lo cogieran. Mayo no ha venido a trabajar. Yo me quedé, me puse y dije, bueno, pues ya no pasa nada, ¿no? Ya estará enfermo. No ha venido, no ha venido. Y a la que se hace la hora de plegar, yo ya no me acordaba de eso. Eso que estás todo el día. Cuando faltaba un poco para plegar, te viene un vigilante y me dice, oiga, ¿usted sabe quién es Montesinos? Digo, pues soy yo. Pero yo sin pensar en eso. Es que en el vestíbulo tiene unos familiares que quieren verlo. Pero me lo creí. Y entonces digo, voy a decírselo a la jefatura para ir. No hace falta, vete para allí, que ya les aviso yo. Se me cayó el cielo encima, yo digo, ya está, por mí han venido.
Y entonces le dice a un vigilante que era bajito, le dice, acompáñalo tú. Y él iba contándome, porque claro, justificándose, que a ellos los trataban muy mal, que no, porque él ya sabía, decía, este es un comunista, yo tengo que decirle que yo también estoy muy mal visto aquí. Y yo me daba por darle un empujón y decía, ¿y dónde me voy yo? ¿Y por dónde me meto? ¿Y cómo salgo yo con esta ropa? ¿Por dónde? Y es que era imposible, ¿no? Y ya no tenía nada que hacer. Y sí, allí estaban esperándome. Nada más que llegué, el jefe de los vigilantes me quitó así la chapa que llevábamos con muy mala eso, pim, pam, pam. Y ya me coge los sociales, me meten en el coche. No, que le queríamos hacer unas preguntas. ¿Usted vive en Belviche? Oh, claro. No, es que han robado por allí, por la calle Miguel Romeo, y usted pasa por allí, ¿verdad? A ver si... Bueno, y ya por el camino ya me lo dicen, de eso nada, ¿eh? Majo, ¿tú cómo te llamas? Digo yo, Gonzalo Montesino Martínez. No, hombre, no, nombre de guerra. Teníamos nombre de guerra, ¿no? Entonces era Julián, ya sí, era Julián. Entonces me llevaron, me abrieron una ventana y dice, ¿conoce ese que hay ahí? Digo, ah, sí, este es Antonio. ¿Y de qué lo conoce? Digo, es vecino mío. ¿Y de qué más? Bueno, ya. Entonces, después detuvieron al otro también, al Navarro, a los tres del comité. Nos detuvieron y yo salía suelto, porque estuvimos 2 o 3 meses en la cárcel, y luego salimos con libertad provisional, porque nosotros éramos del paquete los menos duros, digamos, porque en aquel paquete venía gente muy significada para ellos, que hicieron un atraco a un banco, no sé si sabrás algo de eso, se hizo un atraco a un banco, y gente que incluso pues, andaban con pistola, ¿no? En aquellos tiempos. Y nosotros, seguramente el Tribunal de Orden Público tenía por costumbre, para que vieran que no iban a por todos, a los menos peligrosos, absolverlos. Y salimos absueltos, yo y el Navarro. Y Antonio se había exiliado, porque él tenía miedo de que a él le cayeran los 5 años, 4 o 5 años que le pedían. Y así fue. Entonces, como vivían en Belviche, ustedes cuando terminaban de su jornada laboral, salían de la fábrica, se iban a Belviche, y en Belviche encontraban manera de seguir su lucha, enlazaban la lucha sindical de la fábrica con la lucha vecinal, o todavía no había aflorado la lucha. No, la lucha vecinal era muy minoritaria, era las asociaciones de vecinos, empiezan Pura Fernández y Felipe Cruz, pero ella era una mujer muy... Era una mujer que cuando la conocías al final te entendías que era una mujer luchadora de verdad, porque en un principio se veía como una mujer muy de pueblo, sin ninguna formación, pero era una mujer inteligente, que sabía lo que decía, que siempre veía las cosas venir. Y esta es la primera que conocí yo en el barrio como militante de las organizaciones vecinales, sí. Pero yo, si la pregunta va por ahí, y yo en esos tiempos estaba en la lucha sindical, bien política. ¿En qué momento hay este paso a la lucha vecinal? Porque usted fue presidente de la asociación de vecinos, de la... Sí. ¿En qué momento pasa esto? A mí me despiden, cuando me detienen, me despiden de SEAT y yo me meto a trabajar en un taller en 26 de enero. 26 de enero, que es una calle. La calle 26 de enero. Es verdad. Entonces allí en un taller, pero yo, claro, ya me habían despedido de SEAT y allí había uno que me conocía a mí, que iba a hacer horas y sabía de mi lucha. Entonces allí yo organicé en los talleres Badía, organicé bastante la gente para
para luchar, y luchamos por conseguir algunas cosas, y de ahí es cuando me fui a Motor Ibérica. En Motor Ibérica también tengo una historia bastante rocambolesca, porque yo entro en Motor Ibérica sin saber ellos de dónde venía, y les engaño como haría cualquiera, ¿no? Les engaño en la solicitud, porque era una solicitud para entrar a trabajar de oficial de segunda, en la que hacían, entre otras, una pregunta muy política, que decía: ¿cuál es la época mejor de España, a su entender? Y yo digo: a mí me vais a coger. Pues la actual. ¿Y por qué? Por su desarrollo económico y social. Este es de los nuestros, al otro día para adentro. Sí, pero claro, empiezan a conocerme gente de que yo había trabajado los del partido que ya era Partido del Trabajo, vienen a verme, yo quería hacer bondad por lo menos hasta que fuera fijo, que ya estaba bien, ¿no?, de andar por ahí así. Y claro, y empiezan ya a conocerme, y ya empiezo yo a hablar en las asambleas, no tenía más remedio, poquito, pero yo iba a trabajar los sábados, los domingos, cuando me pedían y todo eso. Y entonces un día me viene, que está por aquí, Carrasco, que me parece que estaba en seguridad aquí en un pueblo de aquí arriba, que estaba en personal, y me viene y me dice: Montesinos, vas a la calle, te van a despedir. Estaba en personal él, y al lado del jefe de personal, el señor Flores, que tenía precisamente un ojo como lo tengo yo ahora, y dice: vamos a preparar las cosas, a hablar con los abogados y tal, porque te van a despedir, ya lo ha dicho. Dice: ha entrado aquí un señor que es un revolucionario, pero nos ha engañado en la solicitud y lo vamos a echar. Entonces empezamos a investigar, y resulta que cuando yo entramos 600, que nos hicieron un contrato de 6 meses, y entonces eran ilegales. Más de 3 meses no se podían hacer contratos. Entonces ellos se vieron en el descubierto de que todos iban a ser fijos ya, sin más ni más, si nosotros denunciábamos eso. Y no me despidieron. Entonces seguí yo allí, y viene la gran huelga de Motor Ibérica, en la que yo pues tengo cierto papel. Bueno, yo siempre he dicho, a mí me hicieron un líder la jefatura de Motor Ibérica, porque al empezar a decir: tener cuidado, que este es compañero de Camacho, que este es porque Camacho era de Motor Ibérica, que este es así. Y claro, la gente me miraba con cierto aquello de decir: bueno, a ver. Y incluso había uno que tenía cierta relación con jefes, uno de mantenimiento, pero hablaba mucho con los obreros y con los jefes, y me decía: siempre me preguntan qué has dicho tú en la asamblea. Digo: fíjate, yo qué seré. Entonces, claro, yo en aquella huelga, que fue una huelga que salió porque nos empeñamos en plantarle cara a la Motor Ibérica. Motor Ibérica era una empresa que actuaba en plan paternalista, daba préstamos a la gente, cuidaba a la gente y despedía gente. Todo el que se movía lo ponía en la calle. Y entonces, claro, la SEAD en huelga, la otra en huelga, y nosotros éramos el culo del movimiento obrero. Y teníamos como un resquemor de que había que saltar. Hacemos una asamblea y dejamos las horas extras. Acordamos dejar las horas extras porque ya anteriormente se celebran elecciones sindicales, y yo en esas elecciones no me puedo presentar porque llevaba poco tiempo. El Linde, que era un destacado dirigente del Partido del Trabajo y de comisiones entonces, estaba despedido. Pero trabajamos y hicimos una candidatura en la que al PSUV le metimos un gol. Nosotros hicimos una candidatura en la que pusimos mucha gente que era simpatizante nuestra cerca de nosotros, y alguno militante del Partido del Trabajo. Entonces lo acordamos nosotros, y cuando vamos a comisiones decimos: esta puede ser la candidatura. Comisiones la prueba, y claro,
Allí estaba plagado de gente de la nuestra. Entonces lo vengo a decir esto porque la huelga aquella sale convocada por la Junta Sindical. En la Junta Sindical teníamos más gente nosotros, de cargos importantes, más gente nosotros, teníamos el secretario de la Junta, teníamos... ¿Nosotros quiénes somos? El PT, el Partido del Trabajo. Y entonces se discute, este señor, el secretario de la Junta Sindical, Herreros, se discute con el director de Motor Ibérica allí en Zona Franca, discutiendo sobre aquello de las horas que se habían dejado y tal, porque se había acordado una asamblea, y lo despiden. Cuando lo despiden, se reúne la Junta Sindical y convoca huelga general indefinida, o sea que fue una huelga desde la propia Junta Sindical. Y los 3 centros se paran. Entonces fue una huelga en la que había una lucha dentro, estaba el PSU, yo soy del PSU, ahora soy del PSU, y el PSU luchaba por parar la huelga porque decían que ya estaba bien, que teníamos que volver, que no se podía sacrificar a la gente tanto. Claro, y había gente que decía no podemos haber salido a la calle por un despedido y ahora quedarse 30 o 40, que eran los que decía, o 300, la Motor Ibérica. Y eso se discutía cada día en la asamblea y siempre salía que había que continuar la huelga, porque salían voces de gente que ni era del PSU, ni era del PT, ni era de nada, y salían y decían, ¿cómo? ¿Con que ahora vamos? Bueno, gente, siempre hay gente que te sorprende, te crees que es, y luego cuando una persona de esa sale, coge el micrófono y se suelta un mitin, eso cala mucho. Me acuerdo del Guerra. Sí, un día estaba la cosa floja y cogió el micrófono y no era de ningún sindicato ni nada. Y entonces hicimos una huelga de 101 días. 101 días, digo yo. Me parece que alguien ha dicho 100, pero yo creo que eran 101 días. Y hacen los despidos, hacemos 101 días porque seguíamos la huelga, nos ofrecían trabajo para 8, siempre estaba yo en los despedidos, para 8 que se quedaran fuera les ofrecían trabajo, indemnización, esto. Nada, después de los 8 ellos ya fueron cogiendo, ellos, me refiero a la empresa, empezaron a coger fuerza y a decir, no, ahora no son 8, ahora son, ¿cuántos eran? 30, 33 eran. Y nosotros no lo aceptábamos. Y de ahí decían, bueno, la última vez ya dijeron, pues ahora son 300. Tampoco lo aceptamos, pero al día siguiente nos reunimos y dijimos, no se puede seguir la huelga, no podemos seguir, nos entregamos, no aceptamos su propuesta. Claro, el PSU iba por otro, no sé si tendría más razón o menos, iba por otro camino, pero siempre se imponían nuestras posiciones, que entonces teníamos o estábamos juntos en las propuestas con los trotskistas, anarquistas, y eso siempre estaban más con nosotros, y dijimos, mañana todo el mundo a trabajar, mañana todo el mundo a la puerta a trabajar. ¿Había gente que no trabajaba, que no seguía la consigna de la asamblea? Había gente, pero hubieron cosas... ¿Era significativo el número de gente? No. Lo que fue significativo, que esto yo siempre lo recuerdo, siempre que hablo, era que un grupo de oficinistas que estaban dentro se reunían cada día y había una chica, María Dolores, que era la secretaria del jefe de personal o del director de Zona Franca. Y aquella hablaba, la María Dolores, les hablaba que tenían que estar con los compañeros, y era la secretaria allí, con él. La secretaria llamando que había que irse a la calle, que había que estar con los compañeros. Y un día ya dice ella, bueno, se acabó, menos hablar. Yo me voy, el que quiera que me siga.
y sacó a lo menos a 20, ella. O sea, fue un hecho de aquellos, que luego era una mujer que yo hablaba mucho con ella, tenía mucha confianza conmigo, que me decía, pero si yo no soy ni socialista, ni comunista, ni mucho menos, yo en todo caso le voy a votar a Suárez. Pero fíjate, se sentía de clase. Entonces salió a la calle, que esos fueron los que pagaron más, porque claro, se cebaron con ellos, perdieron el juicio. Se celebró primero el juicio de los 300, no, bueno, ¿cuántos? Ah, sí, de los 66. De los 66. Se celebra un juicio, estando en huelga, claro, como habíamos sido despedidos, y eran 3 meses, sale el recurso que habíamos hecho por los despidos que teníamos, pues la causa se ve en magistratura, que vino Camacho. Me acuerdo que estábamos allí y había gente que estaba en los hombros del magistrado, en aquellos tiempos. Y el magistrado le pregunta a Camacho si, porque lo que alegaba la empresa es que tenía que haber una medida ejemplarizante, ¿no?, para que no vuelva a pasar, porque si no pasaba esto, y si entraban, pues iba a haber guerra dentro. Entonces le pregunta el magistrado, ¿usted cree, fíjate, señor Camacho, que esto sería así si entran? Claro, le dio para que él se hiciera su mitin allí y todo esto, bueno. Y se dio despido nulo. O sea, que teníamos que entrar, cobrar todo el tiempo que habíamos estado en la calle y entrar con toda la antigüedad. Claro, la empresa recurre y al final los abogados, cambia el magistrado, se jubila, que era el decano, me parece, y entonces los abogados empiezan a presionar que había que negociar, porque el nuevo magistrado nos iba a meter caña. Y se hace un arreglo, entran 66, entran 44 y 22 se quedan en la calle, entre ellos yo, con unas indemnizaciones acordadas y el paro. Y así se termina el conflicto de Motor Ibérica. Pero bueno, nosotros nos consideramos que fue una lucha bastante importante, porque en aquellos momentos se estaba luchando por la transición y dependía de cómo las luchas fueran, entendíamos algunos, se podía dar la transición mejor o peor. Y me acuerdo que yo era uno de los que siempre decía hay que gritar amnistía laboral, porque nos pueden dar una amnistía en la que se le den a Carrillo, a la Pasionaria, a no sé quién, a no sé cuál, y los obreros que hemos sido tan sacrificados nos quedemos en la calle sin conseguir nada. Al final se hizo una amnistía raquítica, creo yo, porque nada más se aplicó a las empresas públicas. Volvimos a los trabajos todos los que habíamos sido despedidos por asuntos políticos o sindicales. Pero bueno, algo era, por lo menos era importante, porque en las empresas grandes, y entonces habían tantas empresas públicas que era como si hubiera sido un país socialista. Todas las empresas grandes eran públicas. Y volvimos al puesto de trabajo. Fue importantísimo porque gente como yo y otros, pues no hubiéramos encontrado trabajo. Pero esta huelga que fue tan importante para conseguir esto, luego a los trabajadores despedidos no se les aplicó la amnistía, porque la amnistía se dio a partir del 75. Del 75... Sí, bueno, no, al revés.
hasta el 75, de la gente que había sido reprimida hasta el 75. Claro, y esto ya era el 76. Una pregunta que tenemos pendiente, Gonzalo. ¿Qué tienes que decir del Belviche de ahora? Yo estoy bastante retirado porque con esto que tengo, la enfermedad esta que tengo, y de verdad ya estoy bastante, como te digo, pues enfermo, sí, estoy enfermo, no tengo ya las capacidades que se necesitan para estar organizado. Yo siempre que he estado en algún sitio, como me entrego, pues siempre he tenido algún cargo importante dentro de la asociación, y ahora pues es que casi no sé nada del movimiento. Y yo sé que se mueven, que hay ciertas organizaciones, ¿no? Pero lo que es el movimiento ciudadano, la asociación de vecinos, yo soy socio, y yo que he estado tanto, a veces se hace la asamblea ordinaria y ni siquiera voy. Estoy bastante retirado de esto. Te has retirado un poco, pero ¿podrías opinar sobre cómo está el barrio ahora, cómo lo ves? ¿Cómo ves la situación social del barrio? Si ha habido mejoras, si todavía hay problemas que crees que... Hombre, en Belviche se han conseguido muchas cosas. Belviche nos podemos dignar el decir que es un barrio que es de lo mejor que hay en Hospitalet. Es un barrio que tiene muy buenas... Porque claro, es un barrio que se hizo nuevo, en el que no lo entendíamos, era un tipo francés, de construcción francesa, y todo lo que nos parecía que era malo para el barrio, luego resulta que se ha convertido en que es buenísimo. Por ejemplo, la organización de los bloques. Entonces tú tienes los bloques que cuando sales a la puerta no te pasa un coche por delante, te encuentran los aparcamientos, y entonces eso es buenísimo. Hay los jardines, hay muchos espacios libres que se consiguieron con la lucha nuestra cuando la transición también, y antes del cambio, con las luchas aquellas que se hicieron para que no se hicieran más bloques. Hay que entender que si no se hubiera luchado como se luchó, eso sería un avispero que nadie podría vivir ahí, de tanta gente que habría, torres y torres, bloques y bloques, que se suprimieron gracias a la lucha. Después el ayuntamiento democrático pues ha comprado los terrenos que quedaban a las inmobiliarias, y son espacios del barrio, son cosas, y el barrio está bastante bien, bastante bien. Socialmente en estos momentos no sé cómo se mueve el tema de las bolsas de pobreza. Belviche es el barrio que menos pobreza había en Hospitalet, dado que la gente que habemos allí somos gente que que hicieron los bloques, las viviendas, para colocar gente de SEA, de Motor Ibérica, de Pegaso, de la gente esta de aquí, de empresas que tenían un sueldo respetable y que además trabajaba la mujer. Por tener ese tipo de trabajo de 8 horas se hacían otros trabajos aparte, y entonces es un barrio con una economía bastante... Es uno de los barrios económicamente mejor de Hospitalet. Bueno, Gonzalo, pues seguimos por donde estábamos. Una pregunta. Hay una cosa que tú querías contar, que era un hecho que pasó en el conflicto en Motor Ibérica. Sí. Me has dicho que querías contarlo. Sí. ¿Qué pasó en este conflicto en Motor Ibérica que querías contar? Dime qué año fue. 2 cosas quiero contar. Esto ya era en el 76, pero anteriormente, voy a contar lo anterior, que era mi detención. Y como ya he contado, pues yo ya empecé a hablar en las asambleas, y esto corría por el año 75. Estaba de huelga la SEAT, el Baix Llobregat, la Roca, la Hispano Olivetti. Y nosotros estábamos ya fluyendo los movimientos dentro de Motor Ibérica, y me acuerdo que como estaban todas esas empresas en huelga,
yo un día en la asamblea llamé a una huelga solidaria. Y claro, allí venían, por cualquier cosa bajaban los jefes. En aquel momento lo que venía cada día a la asamblea eran los vigilantes, 2 o 3, y estaba el jefe de los vigilantes. Cuando yo llamé a la huelga solidaria, el jefe de los vigilantes me llamó la atención, yo estaba de espaldas a él. Y dice: señor Montesinos, usted está haciendo un llamamiento ilegal y usted se lo puede cargar y queda aquí y queda allá. Entonces uno que después fue del jurado, de la Junta Sindical, pero jurado, Castaños, le dijo: no es Montesinos el que está hablando, está usted equivocado. Eso me valió a mí después, porque al salir que íbamos a una reunión de comisiones obreras, un vigilante me para y me dice: ponte en el lado izquierdo del autocar. ¿Por qué? Ponte en el lado izquierdo que mañana me lo agradecerás. Y es que los sociales estaban en el lado derecho, pero, a ver, estaban en el otro lado, pero los vigilantes sabían quién era yo y les señalaron de que iba ahí. Entonces salimos con el autocar hacia la Plaza España, que nos llevaba a la Plaza España, y un 850 siguiéndonos. No, porque yo enseguida vi los sociales, digo: hostia, están ahí los sociales. Y con el 850, pam, 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 pam. Cuando llegábamos a la Plaza España se ve que nos adelantaron y los perdimos. Pero cuando llegamos y paramos, digo: están ahí de pie, vienen a por mí. Y les digo: mira, yo salgo corriendo, bajo, que era donde estaba aquello del aeropuerto, la Iberia. Paraba allí, salgo corriendo, pero estaba plagado todo de sociales. Y me echaron, me cogieron. Pero claro, los compañeros vieron, bueno, cómo me detuvieron de aquella manera tan cobarde allí entre todos, como si yo fuera una rata, yo que soy un malhechor. Y me detuvieron. Entonces me llevan a la Vía Layetana y empiezan a interrogarme, y bueno, al final viene un brigada de la social y me dice: ¿tú fuiste detenido en el año tal? Que era cuando me habían detenido de SEA. Digo: sí. ¿Cuánto te cayó? Digo: salía suelto. Hijo de puta, no te vas a ir ahora de rositas, te voy a meter 20 años. Mañana, por no decir toda la interrogación que iba, porque quiero puntualizar, mañana a las 9 de la mañana, coge la máquina de escribir, me la pone en la cabeza y dice: voy a venir a interrogarte, y como me engañes la máquina esa, entonces me la puso en la cabeza, te la meto encima de la cabeza, y me vas a contar lo que está pasando en SEAT. Pero me tienes que dar datos y personas que están moviendo aquello. Bueno, yo toda la noche pensando, y ahora claro, si yo digo: yo no conozco a nadie en SEAT, ¿cómo voy a decir no conozco a nadie? Si digo que conozco a alguno, van a por él. Y esto fue lo importante, lo más importante que me ha pasado en el movimiento obrero. A las 9 de la mañana estaba recogiendo por allí, limpiando, me parece, con una escoba, nos pusieron a barrer. Y viene un policía y dice: Gonzalo Montesinos. Sí, yo soy. Y me iba para ellos. Dice: no. Coge las cosas que te vas. Cojo las cosas. Uy, madre mía, ¿qué ha pasado aquí? Hoy llego a casa y me dice mi mujer: llámale al jefe de personal que ha llamado ahora mismo que venías. Fíjate. Le llamo: señor Pérez Rueda, el jefe de personal de allí, de Zona Franca. Sí, ¿cómo le han tratado? Tal y que cual, estábamos preocupados. Mire, que no venga a trabajar lo que queda de semana, que eso corre por cuenta de la empresa. Un rato aquí, ¿qué ha pasado aquí?
Y termina en la conversación, dice, un momento, que ahí, le voy a poner con unas personas aquí. Y entonces se pone el serrano aquel, que era el que hablaba mucho con ellos y estaban las dos partes, parecía. Y me dice, ¿estás en casa, Montesinos? Sí, estoy en casa, claro, sí. Dice, es que habemos un piquete aquí, de 8, estamos 8 personas, que hemos acordado en la empresa, hemos acordado en el taller, que si no te soltaban, a las 10 paramos la empresa. Aún me emociono porque me arrancaron de la policía los compañeros. En aquel momento no supe yo lo que había pasado. O sea, no supe valorarlo siquiera, ¿no? Entonces ahora a veces digo, cuando se dice podemos, es que es verdad, si queremos, podemos. Bueno, pues entonces me arrancaron de la policía, luego cuando volví ya, bueno, todo eran buenos tratos y buenas cosas, pues claro, hasta que yo me destacaba. Eso es un hecho, pero el hecho importante, otro hecho muy importante es en el curso de la huelga, que es en el 76, esta huelga que ya he contado que sale a raíz de que despiden al secretario de la Junta Sindical, estamos de huelga y como él ha sido despedido el primero, porque tardó la empresa en despedir a los 1.700 más, y entonces sale el juicio de él. Y van a juicio, va del Rosal, que era el abogado que teníamos, que era uno del Partido del Trabajo, y como siempre el magistrado pregunta, bueno, ¿hay alguna posibilidad de acuerdo? Y la empresa dice sí, que vuelva a entrar con todos los derechos que tenía, con toda la antigüedad y cobrando todo el sueldo, todo el salario de tramitación. Entonces se juntan el abogado y él y dicen, ¿qué hacemos? Pues vale, acuerdan que sí. Se van. Dice, pero ahora mismo a trabajar. Se van cuando entra al comedor, claro, era el herrero, todo el mundo lo conocía, todos se quedaron extrañados allí mirando. Entonces él hizo parar los extractores, se subió en una mesa y les echó un mitin que había que irse a la calle. Claro, se la jugaba, claro, pero ¿qué otra cosa podía haber hecho? Y claro, lo cogieron, lo despidieron y además él perdió el juicio, él se quedó en la calle. Entonces que fue un hecho de un militante obrero a resaltar, a destacar mucho. Esto quería contarlo, quería que se supiera. Y el otro hecho ya lo he contado, ¿no? El de María Dolores, sí, de la secretaria del director. O sea que yo en Motor Ibérica tengo mejores experiencias de lucha que en ningún sitio, siendo la empresa que más atrasada parecía que estaba en la lucha, porque incluso cuando a mí me sancionaron, claro, yo entro para ser el oficial de segunda y cuando se enteran que yo soy un revolucionario me meten en el peor puesto de peón y allí todos eran oficiales de primera. Y todos eran unos pelotas según los trabajadores, porque iban a hacer horas todos los domingos, según. Entonces me ponen en un sitio donde era un puesto de peón. Yo no podía hablar allí con nadie, nadie hablaba conmigo, parecía que estaban todos aleccionados para que no hablaran conmigo. Pero yo hice una estrategia, sin dármelas de eso, de hablar de lo que fuera, de hablar de fútbol, de hablar de lo que fuera, y hablaba con la gente. Y poco a poco, la gente empezó uno, que su madre era republicana, hablándome de García Lorca y de Hernández, y empezamos a hablar de estas cosas, y la gente empezó a acercarse a mi puesto de trabajo. Empezó a acercarse y cada vez más, hasta que venían ya a hablar de política. Y se hizo una huelga solidaria con el Bajo Llobregat, y fue aquel grupo de pelotas, según la gente, para que veamos, el primer grupo que paró y el último grupo que se puso a trabajar. Y vino toda la dirección allí. A mí me despidieron, aquello de palabra, este se va, venga, vale, dale. Entonces, también es un hecho de que es muy importante destacar el que la gente no es tampoco como los vemos a veces. Lo que hace falta es que
se esté con ellos, que no te vean como un líder que viene allí a mover las masas. Cuando te ven, yo siempre he dicho, cuando te ven como uno de ellos mismos, tú un día irás a la huelga con ellos. Pero si te ven como un líder, tendrás que sacarlos. Y si tú vas allí y te haces uno más, y te ven que tienes todos los problemas que tienen los demás trabajadores, sí, seguro que salen contigo y están contigo. A mí me ha pasado. Y a veces los sindicalistas y los políticos han pecado, porque yo siempre he estado al pie del trabajo, han pecado de querer estar por encima y de querer saber más, y de que no. A mí me han venido, siendo yo sindicalista, y decirme: es que estos de mi grupo son unos pelotas, son unos tal. Digo, pero cuando tú te vas, te hacen el trabajo. Tú estás hablando por ahí y ellos te están haciendo el trabajo. No son malos, te están haciendo tu trabajo. O sea que ahí hemos pecado mucho los sindicalistas, y cada vez más el liberarnos, y venga más liberados, y a ver cuántos liberados, cuando lo que hay que hacer es estar con ellos, estar al pie del trabajo, hacer tu trabajo, y entonces seguro que tú tienes mucho más posibilidad de incorporar a la lucha e incluso al movimiento obrero y político a mucha gente, si te ven que eres un ejemplo, de que siempre trabajas, de que sacas tu producción y de que estás al pie del cañón en el trabajo también. ¿Qué cosas, volvemos a Belviche ahora, qué cosas crees que deberían cambiarse en Belviche? ¿Hay algo que crees que se tenga que mejorar? ¿En Belviche o en Hospitalet? Pero bueno, Belviche lo digo porque es el barrio donde vives. Hombre, lo que tendría que haber es las asociaciones de tipo, valga la redundancia, social, que ayuden a las bolsas de pobreza que hay ahora. Eso se tendría que cuidar mucho en estos momentos. No sé la asociación de vecinos hasta qué punto, pero esto se está dejando mucho en manos de las parroquias, y eso no tiene que ser así. Tendría que haber algunas organizaciones de tipo social que trabajaran más de lo que se trabaja, y estoy diciendo yo esto cuando yo no doy golpe podría hacer yo también algo. Pero eso es lo que en estos momentos corresponde. Vigilar mucho, gente extranjera que hay aquí, que lo está pasando mal. Por ejemplo, ahora he visto yo, y soy observador, he visto yo cómo se reparte la gente por ahí en puestos para pedir, y hay mafias que controlan eso. Todo eso se tendría que cuidar mucho, se tendría que investigar y estar al tanto de que la gente que lo pasa mal. Ha muerto me parece que fue ayer o antes de ayer, un señor que estaba pidiendo en el Condis de la Rambla Marina, un señor con barba. Y este señor yo le di un día 50 céntimos y me voy al bar y enseguida vino con un vaso y aquel le echó vino. Se ve que se lo gastaba. Y no se puede acusar eso, pero este señor se lo han quitado del medio. Porque al día siguiente, aquel mismo día que murió él, ya había una chica allí. Las mafias estas que controlan a esta pobre gente y que les quitan el dinero esto para mí ahora en estos momentos es importantísimo claro, eso no lo puede hacer una asociación, pero sí que estar y recurrir a las autoridades para que eso lo controlen. Cuando hablábamos antes del movimiento vecinal en Belviche, que consiguió muchísimas mejoras, y ya con los ayuntamientos democráticos también se consiguieron muchísimas mejoras, ¿crees que había más solidaridad entre los vecinos en aquella época que ahora? ¿Encuentras a faltar esa solidaridad, sí, esa concienciación? Sí, había mucha más solidaridad. Entonces había un semáforo simplemente movilizaba todo el barrio.
y la gente estaba muy organizada. Ahora se tiene como un desapego y unas, ¿cómo se dice?, reticencias a incorporarse, porque si los políticos, porque sí, desconfianza, exactamente, desconfianza. A que si los políticos, a que si ellos están nada más por colocarse, entonces estamos en una situación. Claro, yo incluso pienso que estos movimientos que hay, que propugnan una ruptura, yo creo que es muy importante, porque hemos llegado a tal situación de una política, aquello que dicen de casta, pues casi sí, es una cosa que dices, bueno, es verdad, ya está bien, aquí no se puede abusar tanto, cuando se ven tantos escándalos y la gente lo está pasando mal. Yo creo que sí, que hace falta quizá unas nuevas organizaciones que se planteen de una de otra forma. Hombre, yo lo tengo claro. Yo creo que es muy importante ahora luchar por la República. Es importantísimo, porque cuando dicen, bueno, pero sí, lo que hay que hacer es que haya trabajo, que haya esto, que haya lo otro, pero si nosotros tenemos una monarquía, como se ha visto, impuesta, como se ha visto que está cobijando, porque se puede decir así, cobijando lo que hay, porque prueba de ello es que los grandes partidos se han cerrado ahí y han dicho, no, hay que mantener esta situación. Yo creo que es que incluso tienen miedo de que se les acabe esta situación o que se les busque y se les condene. Y entonces, claro, están cerrando filas ahí ante la monarquía, cuando verdaderamente yo digo que para acabar con esta situación hay que acabar con la monarquía y claro, que es la situación que hay. La monarquía es la que da cobijo a lo que hay. Y todos apoyan a una monarquía porque con ella pues están cubiertos. ¿Qué más, Gonzalo, nos quieres contar? Bueno... Sí, bueno, mira, te voy a hacer yo la pregunta. ¿Qué piensas del tema de la recuperación de la memoria histórica? ¿Se ha avanzado? ¿Crees que queda camino por recorrer? Lo de la memoria histórica yo creo que al final no ha valido para nada, prácticamente. El problema es que yo siempre lo he dicho, aquí se hizo una guerra, que eso es algo que tampoco nos lo explican y lo deberían de explicar así. No se hizo una guerra porque se mató a un cura o porque se... No. Aquí se hizo una guerra porque la República acordó medidas que el país las necesitaba para desarrollarse, pero esas medidas tocaban en la gran burguesía. ¿Qué familia no tenía un hijo cura? ¿Qué familia de aquellas ricas no tenía un hijo militar? Cuando la República, y que Azaña ya había hablado de esto, cuando la República dice que hay que reformar la reforma del ejército, que teníamos un ejército de tiempos de las colonias, el mismo, más generales que Estados Unidos y que muchas grandes potencias, claro, se acuerdan leyes de este tipo, se acuerda la separación. Sí. La separación de la Iglesia y el Estado, que dicen, vale, seguir con vuestra Iglesia, pero del Estado ni un duro. El pueblo estaba machacado ya antes con diezmos y luego con las subvenciones del Estado. Cuando otra de las leyes es lo de la educación, dicen, no, la educación gratuita y obligatoria para todos los españoles a cargo del Estado. Les quitan todo el momio ese.
Entonces esos sectores se levantan contra la República porque se sintieron que les habían metido el aguijón en lo... Pero ahora en el año 2014, sobre la memoria histórica. Entonces... ¿Qué piensas? Claro, entonces aquí se hace una transición, ¿vale? Se hace todo aquello que hablo de la República, hacen su guerra. Se hace una transición en la que verdaderamente tampoco se les mete, porque quizá no se puede, no se les mete dentro de donde hay que ponerlos. Decir, no, aquí se va a hacer una transición, pero una transición. Y aquí vamos a juzgar como se ha hecho en cualquier país. No se hace, y entonces están intactos, los poderes estos del fascismo están intactos. Y no dejan que aquí, incluso con la ley de Zapatero, pues no se hace, no se llega a donde se tiene que llegar. Y hemos visto ahora cómo si algún abogado incluso de Argentina, pues bueno, se ponen a entorpecer todo lo que haya que entorpecer para que aquí la memoria histórica se lleve con todas sus consecuencias. Porque no solamente, por mucho que digan, es que ahora se está mucho sacar el cadáver de mi abuelo de la cuneta. No, es que también hay que juzgar a los que ilegalmente lo mataron. Pero eso, ya hemos visto cómo se quitaron de medio a Garzón, porque eso es lo que buscaba. Y entonces yo la veo con mucho recelo, la memoria histórica de España, y que no va a ningún sitio. Es que no se hace nada. Porque yo creo que los poderes del fascismo han estado ahí metidos, están en el PP, en la dirección del PP, y no dejan que se haga nada. Y todo lo que se hace pues son cositas pequeñas que un alcalde dice, bueno, vale, porque es comunista o es socialista y es bueno esto, y dicen, venga, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Pero si no, la memoria histórica ha sido, yo creo que para los que nos consideramos verdaderamente luchadores y que queremos que se haga justicia, que es muy importante para los pueblos, pues creo que ha quedado un poco en agua de borrajas. Muy bien, Gonzalo. Mira, suena el teléfono.